Buenos días, hermanos. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Venimos aquí a alabar al Señor y a escuchar de su palabra. Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a comenzar esta reunión cantando el himno número 107, Oh Cristo en ti. Oh Cristo, en ti, sí, solo en ti mi corazón halló la paz, perdón que con afán sin descansar buscó. Ya ningún bien sin Cristo habrá, Él solo para mí. Luz, gozo, paz y gran felicidad se encuentra solo Cristo en ti. El mundo con afán provee y mi alma lo gustó, mas descontento me quedé y mi alma se afligió. Ya ningún bien sin Cristo habrá, Él solo para mí. Luz, gozo, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo en ti. Gemí por paz, felicidad, búsquelas más que a ti. Mas cuando Cristo me salvó, me satisfizo a mí. Ya ningún bien sin Cristo habrá, Él solo para mí. Luz, gozo, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo en ti. Pueden tomar asiento. Y ahora le voy a pedir a nuestro pastor que nos dé los saludos y las informaciones del día de hoy. Muchas gracias, hermano Juan Pablo. Es un gusto verles, es un gusto estar aquí nuevamente, iniciando nuestra gran tarea, nuestra gran misión, nuestro culto. Y con el solo hecho de estar aquí estamos diciéndole al Señor, Señor, te adoramos, Señor, todo mi tiempo es tuyo, pero este tiempo está consagrado, es especial para ti. Señor, canto para ti, medito con mis hermanos. Qué maravilloso es tenerle aquí. El testimonio que el solo hecho de estar aquí está dando. Pero no solo eso, sino que lo que nace del corazón. Hay una alabanza, hay una adoración, hay un agradecimiento. Todo esto es parte del culto, un culto vivo a nuestro Señor. Doy una cordial bienvenida a todos los presentes. Me enteraba que hay un hermano de Brasil. Muy bienvenido. ¿Cuál es su nombre, hermano? Reginaldo. Ajá. Reginaldo. Ese no, ok. Reginaldo. Creo que lo captamos. Bienvenido. Somos una familia en Cristo, subdividida en todo el mundo, a través de todo el globo. Pero lo interesante es que estamos unidos en un mismo Señor, una misma fe, una misma palabra. Y eso es lo hermoso. Nos entendamos o no nos entendamos muy bien los idiomas. Yo no sé, por ejemplo, me imagino los hermanos que se reúnen en Cataluña, un idioma bastante diferente, pero sin embargo hablando de las mismas cosas. Muy bien, veo a Juan, muy bien, Dayana, toda la familia, pero no solo ellos, sino que el más importante de todo hoy día, Josué con nosotros. Bienvenido pequeño Josué, que el Señor te bendiga. Y por supuesto, Emanuel, no te hemos olvidado, pero tú vienes, te conocemos bien, a tu hermano no lo habíamos visto nunca. Sí, Emanuel, supe que estuviste en la clínica, te pegaste en la ceja. Bueno, qué lindo, todas nuestras visitas.
mi hermana, tanto tiempo que no la veía. Qué lindo verla nuevamente con nosotros. Que el Señor me la bendiga muchísimo. Y bueno, el resto somos parte de casa, de la familia. Acá, todos familia. Bien. Queridos hermanos, doy gracias al Señor por esta instancia y especialmente octubre es un mes que tiene complicaciones, ¿no es cierto?, por el hecho de que lo demoníaco, lo oscuro se manifiesta de muchas maneras. Desde el principio de octubre ya estamos viendo alusiones a ese Halloween y así tenemos otras actividades propias de octubre que de alguna u otra manera invitan al mundo de las tinieblas a juntarse, a acercarse hacia el mundo de los humanos. Y son momentos especiales de lucha, hermanos. No solamente hay un ambiente general que hemos ido sintiendo día tras día, cada día más pesado, sino que en particular estos días son complejos, porque el enemigo está muy activo y los siervos del enemigo están muy activos. Debemos orar, mantenernos despiertos, muy despiertos, velando en oración, porque la opresión puede venir de diferentes lugares. Damos gracias a nuestro Señor porque Él está con nosotros, Él nos ha advertido y son estos los momentos cuando la Escritura dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no te tocarán, porque Él está con nosotros. Así que el llamado sí es a orar, a mantenernos despiertos, a mantenernos vigilantes, especialmente en tiempos como estos. Respecto a nuestros avisos, nuestras actividades habituales, aparte de este culto que ya estamos todos participando de él, tenemos nuestra reunión de oración el día jueves a las 20 horas, todos muy cordialmente invitados. Nuestra escuela dominical comienza a las 11:15, que no se me olvide decirle a los niños que vayan a sus clases. Y los jóvenes, su próxima reunión es el 5 de noviembre. Ayer tuvieron reunión. ¿Cómo estuvo? Excelente. Muy bien, hermanos queridos. Y parece que nuestra hermana todavía no ha regresado, nuestra hermana Verónica Parja, quien atiende la parte de la librería. Siempre hay a disposición de los hermanos Biblias, libros, folletos, y la hermana Verónica los atiende, pero en estos momentos estaría fuera de Chile, está en un paseo, un viaje. Así que por hoy día, digamos, no habría atención de librería, ese aviso quedaría pendiente. Bien, yo no me quiero extender más y vamos a algo tan importante como la oración, pero antes los alumnos de la escuela dominical pasan a sus clases. De allí va la tía Ingrid. Que el Señor les bendiga, que gocen su lección. ¡Qué lindo! ¡Ya estos niños! Qué satisfacción me da siempre ver a los niños ir a su clase. Muy bien, ahora sí, que es verdad, voy a dejar a nuestro hermano Julio Salvador, quien nos va a llevar ante la presencia del Señor con la oración de hoy día, la oración pastoral. Hermano Julio. Bueno, ustedes no lo tienen, pero aquí está el programa, siempre nosotros lo tenemos. Motivo de oración. Adoremos al Señor por sus normas perfectas, por las familias que esperan un bebé. Ahí estamos a la espera de 3 bebés, Lina, Daniela y Camila. Es difícil ser padre hoy día, dicen algunos. Yo creo que es difícil ser padre siempre. Y a medida que los niños van creciendo también se complica. No crean que es fácil. Por la protección de la pandemia todavía sigue, pero bueno, sigamos por eso. Por el restablecimiento del orden, la seguridad en nuestro país. Oremos por la gente que está ahí en primera línea, cuidándonos todos los días. Ya hoy día nadie quiere ser carabinero. Y la verdad que tenemos que orar por ello, porque en sus filas también hay muchos evangélicos. No nos olvidemos nunca de eso. En las Fuerzas Armadas también hay muchos evangélicos hoy día. Y no nos olvidemos de seguir rogando por nuestros hermanos. Es necesario. Así que bueno, los voy a molestar. Nos podamos poner en pie
y vamos a elevar nuestras oraciones al Señor. Cada uno tiene peticiones en su corazón y nos inclinamos ante Él. Padre Celestial, nuevamente nos inclinamos ante ti, Señor, como debiera ser todos los días, Señor. Y a veces pasan días. ¿Y por qué no decirlo, Señor? Pasan semanas y meses, Señor, que no golpeamos tu puerta, Señor. Y la verdad, Señor, que eso nos impide estar en comunión contigo, Señor. Nos impide también estar en comunión contigo nuestros pecados, Señor, y por eso nos inclinamos ante ti y pedimos perdón por cada uno de esos, Señor. Porque muchas veces incluso no nos damos cuenta, Señor. Pero tus normas son tan perfectas, tan sublimes, tan grandes, que es difícil llegar a la altura que tú tienes, a la pureza que tú tienes, porque eres puro en todo sentido, Señor. Y nosotros somos pecadores, pero eso no nos impide, Señor, inclinarnos ante ti y reconocer nuestros pecados. Y así lo hacemos, Señor, para que nuestra oración toque la puerta necesaria, Señor. Suba como olor agradable a ti, Señor. Y por eso nos inclinamos a ti nuevamente, te lo digo, Señor. Son tantas cosas que tenemos que agradecer, Señor. Te agradecemos por cada reunión que se ha hecho, Señor, especialmente los jóvenes que han sido fieles a ti, Señor, y se han reunido constantemente. Ruego también por los demás, Señor, que tenemos que empezar a reunirnos de nuevo, los varones, Señor, las damas. Te ruego por profesores para la escuela dominical, Señor, para restablecer los cursos como debiera ser, Señor. Cada edad con su profesor, Señor. Te ruego por gente que avives en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, poder entregar los conocimientos que tenemos, Señor, y ponernos a tu disposición, Señor. Padre Celestial, damos gracias por el país maravilloso que nos acoge, damos gracias por la comida que has puesto en nuestra mesa, damos gracias por los trabajos, Señor, damos gracias por la salud, Señor. A veces no nos acordamos de ti, golpeamos tus puertas, Señor, cuando estamos adoloridos, Señor. Pero queremos estar, cuando estemos sanos también, Señor, acordarnos que tú eres el que da salud, Señor. No son los médicos, Señor. Los médicos son instrumentos tuyos, Señor. Pero tú, el que permites todo, y en tus manos estamos, Señor, y eso lo agradecemos porque tenemos una esperanza especial, Señor, que no tienen todos, Señor. Gracias te damos por nuestros gobernantes, te agradecemos por eso, Señor. Y también pedimos por su corazón, Señor, que se inclinen ante ti, Señor. Te pedimos por esta fecha que para nosotros es complicado, Señor, que el mundo ha adquirido, Señor, y se olvida de muchas cosas importantes, Señor. Protección para cada uno de tus creyentes, Señor. Tranquilidad, paz, sabiduría, paciencia, Señor, cuando golpean nuestras puertas, Señor. Y muchas veces queremos estar orando en ese momento y golpean una y otra vez, Señor. Protección para nuestros hijos, Señor. Protección para cada uno de la iglesia y para cada uno de la iglesia alrededor del mundo, Señor. Necesitamos mucha protección. Se pierde el sentido, Señor, y ese día maravilloso del 31 de octubre, Señor, donde Lutero abrió unos caminos inmensos, Señor. Sin embargo, la gente está celebrando otra cosa, Señor. Gracias te damos porque eres nuestro Dios. Gracias te damos porque eres nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestra meta, Señor. Y te pedimos ahora, Señor, que tú abras nuestro corazón para entender lo que nos vas a decir, Señor. ¿Qué hay ahí en Hechos 19, Señor? ¿Qué hay en esa maravillosa lectura? Creemos que el demonio está ausente de algunas historias, está ausente de algunos tiempos de la humanidad, pero no está ausente. Está siempre presente y vamos a leer en Hechos lo que ahí también acontecía, Señor. Te ruego por el pastor, dale mucho amor, mucha paciencia, mucha bondad para entregar el mensaje, Señor. Y como siempre no queremos verlo a él, Señor. Somos hombres imperfectos los que entregamos tu palabra, pero tu palabra es perfecta, Señor. Y siempre lo hemos dicho, no tenemos la verdad, tú la tienes, Señor. Y procuramos hablar de esa verdad, no de nuestra verdad, Señor. Padre Celestial, que sea un culto agradable, Señor, que podamos disfrutar tu presencia, Señor, porque este es un día especial, es para ti, Señor. Aunque todos los días debieran ser para ti, pero tú un día consagrado para ti y no debiéramos hacer nada que no sea para ti, Señor. También rogamos por los más ancianos que están impedidos de llegar a la iglesia, Señor. Háceles sentir las oraciones, tu presencia, como siempre hemos pedido, Señor, y ellos saben que está tu presencia ahí, Señor. Estás en su corazón, estás en su mente, estás en su cuerpo, Señor. Lo más grande es tenerte, Señor. Y que todo lo que hagamos aquí sea para tu honra y gloria.
En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento y voy a aprovechar de dejarlos con Rolando. Y anunciamos la lectura. Vayan abriendo sus Biblias. Hechos 19, 11 al 20. Pongamos mucha atención en ciertos versículos porque son sumamente importantes. Rolando, adelante. Bien, buenos días hermanos. Como decía hermano Julio, continuamos con el culto de hoy con Hechos 19, versículos del 11 al 20. Y dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta lectura magnífica de la palabra del Señor. Tenemos a nuestro querido apóstol ya en su tercer viaje misionero, en una larga estadía por Éfeso, y realmente hay muchas anécdotas de Pablo en Éfeso, no que no hubiera estado antes, pero esta vez estuvo más de 2 años allí en Éfeso. Y es notable el ambiente que había en Éfeso, es notable las características paganas y demoníacas de las prácticas de los efesios. Por esa razón, para un habitante de Éfeso que se convertía, el contraste era muy notorio, era muy notable cómo estos hermanos llegaban a comprender el tremendo contraste que había entre la luz y las tinieblas que estaban dejando, que habían dejado. Por generaciones habían permanecido en esas tinieblas, habían estado sojuzgados, oprimidos por las tinieblas. Tinieblas que de alguna u otra manera eran muy fuertes en Éfeso. Pensemos que allí estaba un verdadero ícono, un verdadero símbolo de las tinieblas, que era el templo de Diana, o dedicado a Diana. Dice habla mucho, por lo tanto, de Diana de los Efesios. Un templo que constituye una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A esas alturas había pasado por varias destrucciones, pero el templo seguía siendo sus ruinas e incluso los souvenirs relacionados con el templo seguía siendo una de las principales fuentes de entrada de Éfeso. Así que estos hermanos, los que se convertían, se daban cuenta de ese tremendo contraste. Habían vivido por generaciones en la oscuridad más grande y ahora en Cristo veían libertad, veían algo totalmente distinto. Y fue tan profunda esa manifestación del Señor en ellos, fue tan profundo el ver, el sentir este contraste, que realizaron un acto público que ha sido, del cual leía nuestro hermano Rolando, un acto público muy notorio en el cual ellos quemaron, destruyeron a la vista de todos, como un verdadero testimonio, todo lo que pertenecía a esa vieja vida, todos esos libros de magia, todo eso que
de alguna u otra manera los había contaminado y los había mantenido en la opresión durante tanto tiempo, se dieron cuenta que había un contraste muy grande y esas cosas no podían permanecer con ellos, ni siquiera guardarlas. Ellos se dieron cuenta de este contraste, ese contraste entre el Dios vivo, entre el Dios único que predicaba Pablo, el cual habían recibido en sus corazones, y esos dioses falsos heredados de sus padres. Pudieron comprobar a través de los acontecimientos que se relatan también en la lectura, el contraste entre el poder de las tinieblas y el poder de Dios, un Dios liberador. Es interesante cómo ellos decidieron no guardar esas cosas, ¿no es cierto?, como reliquias, como recuerdos. Ellos tuvieron la sabiduría de destruir esas cosas. Ellos no se asilaron, por así decirlo, bajo el manto de la cultura, ¿no? Porque estas son cosas de alguna manera tradicionales, estas cosas han pertenecido a la familia, estos libros vienen de generación en generación. Como decíamos en otra oportunidad, esto es patrimonio de la humanidad. La UNESCO habría gritado mucho: ¿cómo van a quemar esos libros? Pues si eso es parte de la historia de la humanidad. No, eso es basura. Eso nos ha destruido, eso nos ha mantenido en la opresión durante siglos. Ahora renunciamos, rechazamos todo eso. Al ver este santo celo en aquellos hermanos, resulta a veces muy contrastante cómo algunos cristianos contemporáneos juegan o hacen alianzas con prácticas que un redimido debiera rechazar totalmente. Y traigo en particular este tema en esta oportunidad, porque bien sabemos, como lo recordaba nuestro hermano Julio en la oración, que el 31 de octubre, junto con ser una fecha ilustre, pues conmemoramos esa ocasión en la que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, la cual actuaba como diario mural de la Universidad de Wittenberg. No es que Lutero haya estado haciendo una locura clavando, no, era lo que se acostumbraba, clavar allí las noticias. Y bueno, esto dio origen a la Reforma protestante del siglo XVI, cuyos beneficios seguimos recibiendo hasta el día de hoy. La libertad que tenemos de culto viene en última instancia, y no solo de culto, la libertad de pensamiento, una serie de libertades que hemos obtenido los cristianos a través del tiempo vienen de esa reforma. Por eso, aun cuando podemos no estar de acuerdo con algunas cosas, sin embargo, agradecemos mucho todo lo que ellos nos brindaron. Pero lamentablemente esa misma fecha Satanás se las ha arreglado para tratar de ensuciarla con otras cosas. Y es así como nos ha llegado también ese famoso Halloween, fecha en que las brujas, digámoslo tal cual, las brujas y otros adoradores de Satanás celebran aún en el día de hoy uno de sus momentos más importantes, lo que normalmente se conoce simplemente como Halloween. Un acontecimiento que de una u otra manera nos habla de las ataduras que aún existen en millares de corazones en los cuales Cristo no gobierna. Satanás sigue actuando como actuaba en Éfeso, más oculto quizás, más sutil. Bueno, Satanás ha tenido varios miles de años para conocernos y sabe adaptarse a las circunstancias. La noche del 31 de octubre es el clímax del Festival de Samhain, fecha en que se practicaba el Festival de la Muerte. En esa fecha los monjes druidas se relacionaban y eran instrumentos en los cultos que se realizaban a los muertos. Y hoy en día tenemos hasta películas de monitos animados que hablan de los muertos, ¿no es cierto? En ciertos países del culto a los muertos no es un 31 de octubre solamente, es algo constante. Y cómo Satanás utiliza no solo Hollywood, sino que las diferentes instancias que se asocian con lo que hace Hollywood para presentar realmente propaganda a Satanás, propaganda hacia el ocultismo, propaganda hacia los muertos.
Bueno, vamos a nuestra lectura. Lo primero que vemos en los primeros versículos y en los que leímos, y decía, y hacía Dios milagros extraordinarios. No solamente milagros sencillos, sino que milagros extraordinarios, como si fuera un milagro sencillo. Pero aquí dice extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían corriendo. No, lo de corriendo lo puse yo. Salían, dice. Fíjense, por eso eran extraordinarios. Extraordinarios, no lo que estaba acostumbrado a verse. A veces se trata de imitar lo que estamos viendo acá. Cuidado, estos eran milagros extraordinarios hechos por un apóstol. Así que lo primero que vemos en la porción escogida es la luz del Evangelio entrando a esta pagana Éfeso. Luz apoyada por las señales apostólicas, señales que mostraban la autenticidad de la palabra predicada. Y tenemos que entender que ahí nos encontramos, y vuelvo a insistir en esto, en una cultura en la cual la acción de los demonios era muy notoria, muy tangible. Bajo los nombres de los dioses falsos, ellos actuaban. Por ejemplo, las curaciones sobrenaturales producidas por Esculapio o Asclepio, como le llamaban los griegos, el dios de la medicina, eran tremendas, se realizaban muchos milagros. Es cierto que también realizaban curaciones a través de hierbas y cosas normales y naturales, pero había mucho espiritismo y la fe de aquellos que se curaban estaba puesta en dioses falsos. ¿Quiénes son los dioses falsos? En última instancia, demonios, y no ni más ni menos. Demonios, y ahí estaba el templo de Diana, y ahí estaba Esculapio. Y los milagros se realizaban, pero los milagros mentirosos. No nos olvidemos nunca que hay milagros mentirosos. Satanás también puede dar salud. Y así es como se cuenta que las muletas y todos los artefactos que usaban los paralíticos llenaban ciertas habitaciones del templo de Esculapio y eran dejados en gran parte como testimonio o gratitud por las sanidades hechas. Entonces llegaba Pablo hablando, ¿y quién lo escuchaba? Tenía que actuar en forma extraordinaria, decir, aquí está alguien superior a Esculapio. Les voy a hablar del Dios vivo, les voy a hablar del Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios. Por lo anterior era muy importante las acciones sobrenaturales realizadas por Dios utilizando a su instrumento humano. Era Dios, como lo dice la palabra, y hacía Dios, no dice hacía Pablo, cuídense. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Porque había en primer lugar que demostrar a esa gente acostumbrada a milagros mentirosos, sí, por eso el Señor mismo reclama, ¿no es cierto? En un momento dice que en el futuro va a reclamar cuando las personas le digan, pero Señor, en tu nombre incluso hicimos milagros, incluso en nombre de Cristo. Y el Señor dice, no os conozco, apartados de mí, obradores de maldad. Los milagros hay que poner mucho cuidado, amados hermanos, porque Satanás es campeón para hacer milagros. Y bueno, estos milagros, como dice Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, porque había que sentar precedente que Pablo estaba hablando de un Dios vivo, un Dios que superaba a todos esos dioses falsos, esos demonios que tomaban nombres de dioses. Así que eran necesarios para autentificar el mensaje ante un pueblo pagano y acostumbrado a milagros. Lo más importante es que el mensaje fue oído, recibido y produjo el milagro de la conversión. Eso fue lo maravilloso. El milagro por el milagro no tiene sentido. El milagro cuando lleva a glorificar a Dios, cuando lleva a testificar, tiene sentido. Aquí tenía mucho sentido. El milagro rompió la barrera para que el mensaje de Dios entrara, penetrara a este pueblo pagano que había vivido, como decía, por generación tras generación. Y si hay algo difícil de romper, lo sabemos muy bien los seres humanos, es la tradición familiar. Cuando generación tras generación se cree en algo, se hace algo,
se utiliza algo. Esos libros de magia de los cuales se habla más adelante habían estado seguramente por generaciones en la familia, produciendo daño, produciendo sus efectos. Y enseguida, entre el verso 13 al 17, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, ese que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Enseguida, luego de relatarnos los milagros, lo que hacía el Señor para que la palabra penetrara en ese lugar, nos encontramos con un episodio en el que encontramos a personas provenientes del judaísmo, en este caso, y que por lo tanto se supone que deberían haber compartido las verdades de Dios, y más aún estaban relacionadas con un sacerdote. Pero ellos tendrían que haber estado compartiendo y apoyando el mensaje de Pablo, pero sin embargo ni siquiera sabían quién era Jesús. Sin embargo, estas personas pretendían ser liberadoras de demonios o exorcistas. Hay tantos liberadores de demonios, gente que te hace limpiezas espirituales, todas esas mentiras. Es lo mismo, esto estaban haciendo y trabajando realmente para Satanás, no para Dios. Porque no nos engañemos, por más que ellos estén echando fuera demonios, pero cuidado, los demonios son muy astutos y te hacen creer que hay magia blanca y hay magia negra. Te hacen creer esas mentiras que los mismos brujos han dicho que son ridiculeces. La magia es una y se acabó, toda es negra. Bueno, tenemos a estos personajes. Estas personas pretendían, como decía, ser liberadoras de demonios y eran solo religiosos profesionales que, viendo que Pablo tenía tanto éxito, intentaron usar la fórmula. Esta gente generalmente usa muchas fórmulas, que esta oración sirve para esto, esta otra oración sirve para esto otro, pero esta oración te va a servir para esto. Eso es muy clásico. Entonces, como las fórmulas de ellos no eran muy poderosas, dijeron: la fórmula que usa Pablo, seguramente considerando que Pablo también estaba haciendo uso de magia en buenas cuentas, vamos a usar la fórmula de Pablo. Y a Pablo le va tan re bien utilizando el nombre de Cristo que nosotros también vamos a usar el nombre de Cristo. Así que, demonio, el nombre de Cristo sale. Y el demonio dijo: ¿y estos quiénes son? Sí, a Cristo lo conozco, por supuesto. Todos los demonios conocen a Cristo. A Pablo también lo conozco. ¿Y estos quiénes son? Y saltan sobre imagínate, eran 7 personas. Y el endemoniado, sabemos que adquieren poder, una fuerza tremenda, normalmente lo vemos en otros episodios bíblicos, y salta sobre ellos y salen huyendo, dice, desnudos y heridos de ahí. Lo interesante de este episodio particularmente es que esto fue notorio, dice, fue notorio a todo Éfeso. Y de alguna manera entró un temor. Sirvió para contrastar aún más la luz de las tinieblas. Sirvió para que esa gente notara lo hundido que estaban en las tinieblas y la luz realmente de la cual predicaba el apóstol Pablo. Este episodio fue conocido por todo Éfeso, tanto por los gentiles paganos como por los judíos incrédulos. Además, por la iglesia que se estaba formando en esta importante ciudad. Este episodio tuvo el impacto, tuvo el efecto que nos dice en Hechos 19, 17, la segunda parte. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Qué interesante. Era magnificado el nombre del Señor Jesús. El ataque del enemigo
termina muy a su pesar magnificando el nombre del Señor Jesús, y ha sido así siempre. Pensemos que todo lo que significa la reforma, las guerras de la reforma, las que trajo consigo, cuando se involucran los príncipes, la guerra de... Bueno, todas esas actividades que fueron tan terribles, finalmente, ¿qué significaron? ¿Qué fruto dieron? Que el enemigo fue vencido, que la palabra se extendió mucho más, que sacó Roma con perseguir a los cristianos, simplemente que el cristianismo se desarrollara y atravesara sus fronteras. Siempre la persecución del cristianismo ha traído en última instancia fortalecimiento y enriquecimiento del mensaje. Muchas veces, no en gran cantidad de personas, pero sí en las personas en las que toca el mensaje, se fortalecen. Esas personas son capaces de lograr grandes logros para la gloria del Señor. Tenemos entonces que los creyentes fueron motivados a confesar. Dice como resultado de todo esto, 18, verso 19-18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así que el enemigo salió para atrás. Realmente todo lo que ahí aconteció sirvió para que los creyentes, los que habían creído, su fe fuera confirmada y confesaran públicamente lo que ellos habían llegado a conocer en Cristo Jesús. En el día de hoy, hermanos queridos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, necesitamos más confesiones de arrepentimiento. ¿Cómo se echan de menos esas confesiones de arrepentimiento? Más confesiones para testimonio de otros. ¿Qué cuesta hoy día recibir testimonios? Estamos demasiado acostumbrados a no arrepentirnos, a no demostrar nuestras debilidades ante el resto de los hermanos y las personas y decir, no, si yo estaba mal, y el Señor me rescató, el Señor me sacó. Hoy día la gente tiene mucho temor a ser vista como inferior, a ser vista como débil. Claro, porque tenemos que ser fuertes en todas partes, en nuestras oficinas, en nuestros colegios, en nuestros hogares a veces. Pero, hermanos, la confesión, el testimonio de lo que éramos, lo que hizo el Señor por nosotros, es importantísimo. Eso no debe ser callado. Eso hace bien a la persona, hace bien a la iglesia, hace bien al mundo que escucha esos testimonios. Por eso digo que, y viendo el ejemplo de estos hermanos de Éfeso, asimismo muchos de los, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué importante es el testimonio, la confesión. No la confesión ante hombres, la confesión pública y demostrar, sí, yo he pecado, yo he estado mal. Perdón, hermanos, por la... Oye, ese ruido no estaba planificado. He cometido faltas ante ustedes y ante el Señor, pero al hacerlas ante el Señor también las he realizado ante ustedes y me arrepiento realmente, Señor, hermanos, no quiere, y le pido al Señor que rectifique mi vida y motivo a aquellos hermanos que están mal con el Señor que arreglen sus cuentas, etcétera, etcétera. Hermanos, nos falta más convicción de pecado, dolor por el pecado. Y falta también temor de Dios. Y no solo temor santo, del cual hemos predicado muchas veces en este púlpito, no solo ese temor reverencial, sino que también, y pongo cuidado con lo que digo, llegar a sentir una cierta dosis de miedo, como el que se manifestó en la iglesia luego de la muerte de Ananías y Zafiras en los Hechos 5, en que Dios demuestra que con él no se juega. Sí, fue impresionante para la iglesia de Jerusalén lo que ahí ocurrió, que Dios podía disciplinar al extremo de decidir que ya no podía esa persona seguir viviendo. Sí, nuestro Dios no es Diosito, es un gran Dios.
Es nuestro Padre, es reverencial. Podemos acercarnos con confianza a Él, pero tengamos respeto, tengamos respeto. Estamos tan acostumbrados a la paciencia de Dios, hemos llegado a ser tan confianzudos con Dios, que para muchos Dios es el amigazo que todo lo perdona. No, pero yo me las entiendo con Dios, no hay problema. Cuidado, no juegues con la paciencia de Dios. No te pongas confianzudo con Dios. Y confesémosles nuestros pecados en genuino arrepentimiento mientras hay oportunidad. Eso es lo que estamos viendo acá. Ese es el episodio que estamos viendo acá en los Hechos 19, 18. Al ver este tremendo acontecimiento que fue notorio a todo Éfeso, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. El Dios que predica Pablo, el Dios que hemos recibido, el Dios al que ahora adoramos, no es como Esculapio, no es como Atenea, no es como Artemisa, no es como Apolos. Este es un Dios que hay que respetar, hay que respetar. Sí, y yo quiero decir que he pecado y pido perdón a mi Dios y quiero demostrarlo públicamente. Y justamente se demostró públicamente, y eso lo vemos en el verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esto es un acto de limpieza, de pureza, de cortar ataduras. Sucedió algo que era de esperarse. Cuando hay real arrepentimiento, cuando hay real confesión de pecado, cuando existe el sentimiento de que se ha pecado contra Dios, tiene que venir, y si no ha sido auténtico, ha sido solamente un momento emocional de tu vida. Si es auténtico, va a haber limpieza, va a haber algo práctico en tu vida. Y así sucedió. Un acto de limpieza. Limpieza significa lavar, significa quitar, significa destruir lo que ensucia con tal de que sea reemplazado por aquello que dignifica, por aquello que santifica, por aquello que ennoblece, por aquello, y usando palabras del apóstol Pablo, que es de buen nombre. El acto que estamos viendo en el verso 19, lo hemos visto muchas veces en el Antiguo Testamento. Cuando, por ejemplo, un rey como Josías, del cual hablábamos algunos domingos atrás, deseaba limpiar la nación de la idolatría en la que se había sumergido. Josías, ¿qué hizo? Exactamente esto mismo. Sacó, destruyó y quemó los elementos idolátricos del territorio, es decir, limpió el reino. Y esta es una lección tremendamente práctica que muchos cristianos pocas veces han realizado, y a veces nunca. Y han seguido arrastrando sus libros de magia. Aquí, digamos, los libros de magia, veámoslo ahora como una metáfora, como un símbolo de todas esas cosas que traemos de la vieja vida y mantenemos y guardamos. Pero son cosas que nos hacen mal, son cosas que de alguna u otra manera nos pueden hacer caer de nuevo. Esta es una lección muy práctica. Hermano, es posible que esté faltando en tu vida destruir algunos ídolos, transformar en cenizas elementos que ensucian tu casa, tu vida, tu alma, ese templo del Espíritu Santo que eres tú. Y esto transmíteselo a toda tu casa. Jefes de hogar, revisemos nuestras casas. Y vuelvo a hablar en forma metafórica, nuestras vidas, nuestras familias, incluso también nuestras casas físicas. Y saquemos todas esas cosas que de alguna manera están impidiendo el crecimiento, el desarrollo. Y si no lo están haciendo en estos momentos, lo van a hacer después. Las cosas que arrastramos. Entonces, nos encontramos con otro tremendo tema. El argumento, pero ¿dónde están los ídolos? ¿Dónde está el paganismo hoy? ¿Dónde el espiritismo? ¿Dónde los espíritus? Ya hace mucho, yo no he visto nunca una persona convulsionar producto de los espíritus. ¿Dónde?
Hermanos, y aquí está el tema, ¿por qué no los vemos? Están en prácticamente todos los dibujos animados que ven los niños y que ven los jóvenes. Ahí se han metido para vendérselos gratuitamente y transformarlos en cosas muy queridas. Tengo una lista de películas y bonitos animados que son muy simpáticos, pero si tú los analizas, están impregnados de espiritismo, de formas en las que lo malo, lo asqueroso, lo repugnante está mostrado como algo súper simpático. Quizás en algunos casos incluso pueden ser los malos de la película, pero los están vendiendo como algo de fantasía. Y esto no es fantasías. Cuidado, 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 cuidado. Y en algunos casos son incluso muy groseros, en que tú ves a la bruja, tú ves al macho, tú ves a un Harry Potter como un mago simpático, un mago bueno. Son satánicos, entendamos que eso es satánico, demoníaco. Y tienes que cortar con esas cosas. ¿Dónde están cómics, películas basadas en esos cómics? Me molesta hablar de estos personajes, pero mencionar a uno, por ejemplo, Hellboy, el chico del infierno, un personaje creado por el sello, leyenda de la editorial Dark Horse. Hoy se vuelve a ver como películas. ¿Y de qué trata? De un demonio bueno, de un demonio simpático. ¿Cómo pueden ser simpáticos los demonios, por favor? Casi todas las películas del TV cable, hay canales que pasan casi exclusivamente ocultismo y muchas veces disfrazado bajo ciencia. Casi todos los reportajes de ciertos canales que son pero ya abrumadores sobre ovnis, casas embrujadas, adivinadores, mediums. Y lamentablemente incluso muchos de los libros que los profesores recomiendan a los libros para su lectura porque son muy atractivos. Si hay algo que al ser humano le gusta leer es lo que tiene que ver con lo oculto, le fascina. Cuidado. Fiesta como Halloween, muy pertinente de recordar en esta fecha. Allí está lo demoníaco, lo oculto. No, pero no solamente en Hollywood, en Halloween. No solamente se manifiesta una vez al año, esto está permanentemente en nuestra vida. Juegos que no son juegos, solo por mencionar uno, la Ouija. Bueno, a nivel de social, digamos, ¿cuántas veces se escucha y se sigue escuchando? Y lo sigo escuchando hasta el día de hoy. Personas cultas, personas con 2 o 3 títulos, que tienen problemas, y entonces viene otra persona con los mismos 2 o 3 títulos, porque los títulos no dicen nada en ese sentido. Y le dice, mira, para tus problemas, mira, yo tengo un dato, yo tengo una persona que hace limpiezas espirituales. Y empieza, eso es ocultismo, eso es satanismo, escondido, como esos hijos, estos 7 hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, y hacían este tipo de cosas, y sin embargo estaban totalmente alejados, pero totalmente alejados de la voluntad de Dios. En realidad vivimos en un ambiente paganizado. El paganismo satura el ambiente y nuestros niños lo respiran como el aire. En la carta del apóstol Pablo les envía más tarde, tenemos toda la epístola a los Efesios, que es justamente una carta a estos mismos hermanos. A veces no nos damos cuenta y desconectamos el libro de los hechos de las cartas, pero las cartas son justamente estas iglesias que están fundando normalmente el apóstol Pablo. Bueno, ¿qué les dice más adelante? En Efesios 5:11, a estos mismos hermanos les recuerda, hermanos, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, y no se lo está diciendo a la gente, como lo he dicho muchas veces, que camina por la calle. Se lo está diciendo a la iglesia. Cuidado, porque a veces en la iglesia también se llega a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Cuidado, no, sino más bien reprenderlas. No, eso no me gusta. No, cortémoslas aquí. Reprenderlas, ahí no hay simpatía. El Señor les advierte a esta misma iglesia de Éfeso, en el versículo 12, el versículo que sigue inmediatamente después, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Uy, cómo les gusta a la gente lo que ellos hacen en secreto, las cosas ocultas. En la versión 1909 se traduce porque aún torpe cosa es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, ni siquiera debemos extendernos demasiado en este tipo de temas, pero sí como advertencia, como cristianos necesitamos saberlo, conocerlo. Al cristiano principalmente, toda manifestación demoníaca debiera producirle, esta es una palabra inventada por mí, pero creo que es pertinente, demonofobia, debiéramos ser demonofóbicos. Y esto debiera ser lo natural. Sin embargo, cada día ese rechazo, esa fobia hacia lo satánico, hacia lo oculto, hacia lo sucio, cada día ese rechazo es menor, porque ahora somos amigos de todo. Antes los vampiros eran los malos, ahora son los buenos de las películas. Bueno, se han invertido todos los valores, como dice Isaías. A lo malo llaman bueno simplemente, y a lo bueno llaman malo. Es literal, literal. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que una persona llega a familiarizarse tanto con lo oculto que deja de molestarse? Si un cristiano debiera molestarse, debiera tener una sensibilidad, una piel muy sensible a todo lo asqueroso, a lo... ¿Por qué deja de activar sus alarmas espirituales? Pues hoy en día lo tenebroso, lo siniestro, cada día molesta menos. Y eso es lo que me preocupa ahora a los cristianos. Mira, yo diría que la respuesta a este fenómeno la encontramos en el descuido de una de las administraciones de nuestra vida. La administración del discernimiento espiritual. El discernimiento. Ese portero o guardia armado de la mente y del alma, el discernimiento. Sí, esto no está bien, esto está mal. Ese que vigila la entrada y que de alguna manera está directamente controlado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos hace sentir incómodos, pero a veces tenemos incómodos al Espíritu Santo y ese es el problema. Y cuando el Espíritu Santo está incómodo, entonces la puerta queda un poco, o más que un poco, descuidada, ¿no? Y ahí comenzamos a bajar nuestros niveles de exigencia hacia lo que entra a nuestra mente, lo que entra a nuestro cerebro. Al no reaccionar ante las luces de emergencia que se deben prender en todo creyente, cuando se descuida con la obediencia, cuando se descuida con la búsqueda de la pureza, cuando está siendo abordado por la mentira, esa luz que dice, aquí hay algo raro, no lo entiendo bien, todavía no tengo argumentos, pero sé que no está bien eso. Pero va bajando. Hay un experimento en biología que he mencionado en otras oportunidades y alguien me decía, pastor, el Alzheimer, ya me está repitiendo esa misma ilustración. Pero es tan decidor, hay experiencias que son tan claras que ayudan a recordar para siempre una enseñanza. Hay un experimento de biología que ya no se hace, sí, porque es un poquito cruel, que muestra la adaptabilidad asociándolo a lo físico. Es aquel en que el profesor mostraba una ranita, y, ¿no es cierto? Y tenía agua hirviendo al lado. Sacaba una gotita de agua caliente, la ponía sobre la rana y la rana pegaba saltos. Fantástico. Ahí notamos la reacción ante un estímulo agresivo. La rana se protege y salta. Pero si tú colocas a la rana en un vaso con agua, un vaso precipitado, grande, y abajo le pones, sin que se dé cuenta la rana, un mechero, el agua comienza a calentarse y sigue calentándose. Y la rana está cómoda tomándose un baño calentito ahí. Sin embargo, el agua sigue calentándose y la adaptabilidad se demuestra ahí muy claramente, es muy gráfico el experimento, porque el agua llega a estar tan caliente como el agua que se le puso en un punto de la piel y saltó. Y al estar tan caliente, la rana ya está muerta y no se ha dado cuenta. Cuando la temperatura va subiendo de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, no te das cuenta cómo te estás cocinando vivo. Y eso está pasando en nuestra sociedad y pasa a muchos cristianos. Hemos ido recibiendo dosis y dosis y dosis y dosis de espiritismo, de cultismo, y no nos damos cuenta. Y nos hemos ido adaptando. Y ha llegado un momento en que quizás estamos tan contaminados que necesitamos realmente desplomarnos en tierra, rostro en tierra y decirle, Señor, estoy contaminado, ayúdame, hazme más sensible ante
lo que estamos viviendo, Señor. Ayúdame, por favor, a rechazar y ayúdame, y no solo a mí, Señor, yo me he dado cuenta ya, pero veo lo difícil que es darse cuenta de lo que estoy viviendo. Ayuda a mis hijos a darse cuenta de cuán contaminados están. Ayuda a mi esposa, a mi hermano, a mi madre. Ayuda, por favor, a mi casa a descubrir que estamos o que están también muy contaminados. Que el Señor nos haga más sensibles. Finalmente, en el verso 20 dice, qué interesante, después de esta destrucción masiva de estos libros muy queridos, no eran libros cualquiera, muy queridos por la gente, de un elevadísimo precio, 50.000 piezas de plata es algo elevadísimo, pero aquí no importó el precio, no importó el valor, no importó el valor sentimental tampoco, no, eso hay que destruirlo. Esto no va con nosotros, no puede seguir con nosotros, no puede seguir en mi casa, no puedo seguir teniendo estos libros que de alguna manera son puertas de entrada para los demonios. No puedo. Bueno, después que se eliminó eso, mira qué significativo lo que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía, y se agrega otra vez esta palabra maravillosa, poderosamente la palabra del Señor. Oh, qué hermosas palabras estas, las que vienen después de este acto de limpieza. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lo hecho por los efesios, destruir lo que daña, es demostración de crecimiento, es demostración de estabilidad espiritual, estabilidad del mensaje. Es base para que la palabra continúe creciendo y manifestándose a la vez. Si queremos crecimiento personal, y como iglesia es indispensable que haya confesión de pecados a nuestro Señor en primerísimo lugar, y muchas veces también se requiere esto, hacerlo a la iglesia o a hermanos a los que se ha ofendido. Con ello debe haber ruptura con las obras infructuosas de las tinieblas, no guardarlas, no esconderlas, no meterlas en la caja fuerte, destruirlas, cortando, eliminando, atreviéndonos a ser diferentes al resto de los gentiles paganos. Concluyo ya definitivamente. Al quemar los libros de magia, los hermanos testificaban su total quiebre, su total rompimiento con todas esas prácticas del pasado. Muy de mis padres era, muy de mi madre era, muy de mis abuelos era, mucho los quiero y los quería y los quiero, pero no voy a seguir con sus tradiciones, no voy a seguir con lo que ofende a mi Señor, no. Rechazo los poderes de las tinieblas al quemar estos elementos. Y como eso decía, es bueno revisar en nuestro equipaje, y vuelvo a hablar en forma metafórica, ¿cuántos libros de magia aún llevamos con nosotros? Lo práctico y agradable a Dios es que rompamos, y no mañana, sino que lo voy a pensar, ¿qué voy a hacer con...? No, rompe ya con toda aquella influencia que solo trae consigo, ¿qué trae consigo? La carencia de paz, de gozo, y lo que dice tantas veces, de poder del Señor. De poder del Señor. Cristianos débiles, cristianos de alguna manera abúlicos, cristianos que de alguna manera no producen fruto conforme a la voluntad del Señor. Concluyo leyendo Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tiniebla. Sí, Sergio fue tiniebla. Mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, si eres luz en el Señor, no es un título solamente. Luego dice, andad como hijos de luz. Y eso significa acciones. Y entre otras acciones está el mantener la constante limpieza de nuestra vida. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos has dejado esta palabra, Señor, para nuestra instrucción. Esta palabra para nuestro, no solamente conocimiento, sino para nuestra práctica, Señor. Muchas veces se oye decir, y quizás nosotros mismos lo hemos dicho, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero aquí es clarísima, Señor. Tú quieres que rompamos con todo vínculo oculto, Señor. Y eso va a significar quizás molestias para muchos.
Incluso para nosotros mismos, a veces quizás vamos a decir, pero ¿y por qué hice eso? Debía haber guardado esto, pero ¿por qué? Señor, ayúdanos. Hemos tomado una decisión en la vida, y ese es tú, Señor, seguirte a ti, Padre Celestial. Tú eres nuestro Dios, nuestro guía, nuestra luz, nuestro todo. Ayúdanos a andar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a andar como hijos de luz. Tú eres la luz perfecta, Señor. Ayúdanos a andar como hijos de luz. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, para ir concluyendo, pongámonos de pie y vamos a cantar el himno número 154, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios hará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Oremos. Querido Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, si hay algo en nosotros, Señor, ayúdanos a confesarlo, Señor. Ayúdanos a limpiar, Señor, para que podamos crecer, Señor, primero personalmente y después como iglesia, Señor, porque solo así podremos llegar con este mensaje a los demás, Señor, a los que más queremos, a los que están al lado nuestro, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos hacer esta tarea bien, que ellos puedan escuchar y saber que Cristo los está esperando, Señor, está tocando a su puerta, Señor. Ayúdanos, Señor, que Cristo entre un día en el corazón de ellos, Señor, y puedan estar aquí con nosotros, alabándote y glorificándote. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.